En 1950, Venezuela tenía el cuarto PIB per cápita más alto del mundo, por encima de Japón, por encima de Alemania, por encima de casi toda Europa. En los años 70, el venezolano promedio viajaba a Miami a hacer compras de fin de semana. El bolívar era tan fuerte que había un término para eso, el dame dos, porque los venezolanos llegaban a las tiendas y pedían dos de todo. En 2025, el salario promedio en Venezuela es de entre $100 y $300 al mes. La canasta básica cuesta $500. La inflación cerró el año en 475%, y 7 millones de personas abandonaron el país. Un país no cae así de golpe. Venezuela tardó décadas en destruirse. Y lo hizo siguiendo un manual de errores que no es exclusivo de Venezuela, que se ha repetido en otros países, y que tiene lecciones muy concretas para cualquier economía latinoamericana, incluida la tuya. Hoy te cuento cómo el país más rico de América Latina se convirtió en el más pobre. ¿Y por qué eso te importa aunque no seas venezolano? La historia empieza en los años 20, cuando Venezuela descubrió que tenía uno de los yacimientos de petróleo más grandes del planeta, bajo el lago Maracaibo. De la noche a la mañana, un país agrícola y pobre se convirtió en el mayor exportador de crudo del hemisferio occidental. Durante décadas, ese petróleo financió todo: carreteras, universidades, hospitales, subsidios al combustible tan baratos que la gasolina costaba menos que el agua, un estado que prometía todo a todos, porque el barril de petróleo seguía subiendo. En 1973, la crisis del petróleo multiplicó los precios internacionales. Venezuela se llenó de dólares. El gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera, creó PDVSA y lanzó programas sociales masivos. El país se sentía invencible. Y durante un tiempo, lo parecía. La clase media venezolana era la más próspera de América Latina. El acceso a bienes importados, a educación, a salud pública, era real. Venezuela no era solo petróleo. Era la promesa de que un país latinoamericano podía llegar al primer mundo. Pero había un problema que nadie quería ver. Toda esa prosperidad dependía de un solo número: el precio del barril de petróleo. Y ese número lo fijaba el mercado internacional, no Venezuela. En los años 80, los precios del petróleo cayeron. Y Venezuela descubrió que no había construido nada debajo del petróleo. No había industria. No había agricultura competitiva. No había diversificación. Solo un estado acostumbrado a gastar lo que el crudo producía, y de repente el crudo producía mucho menos. En 1998 llegó Hugo Chávez, con un discurso de redistribución, de recuperar la soberanía nacional, de usar el petróleo para el pueblo y no para las élites. Y con los precios del crudo subiendo de nuevo en los 2000, tuvo los recursos para cumplir parte de esa promesa. Las misiones sociales llegaron a millones de venezolanos que el sistema anterior había ignorado. La pobreza bajó, la mortalidad infantil bajó, el acceso a educación creció. Los números eran reales, pero al mismo tiempo, el gobierno expropió miles de empresas privadas. Fábricas, fincas, supermercados, bancos. En nombre de la soberanía nacional, el Estado tomó el control de sectores enteros que no sabía cómo operar. La producción nacional de alimentos colapsó. Venezuela, que había sido autosuficiente en muchos rubros, empezó a depender de importaciones para comer. Llegaron los controles de cambio. El gobierno fijó un tipo de cambio oficial, muy por debajo del real, creando un mercado negro masivo. Las empresas que necesitaban dólares para importar insumos no podían conseguirlos al precio oficial. Empezó la escasez, primero de productos importados, luego de todo. Y cuando el petróleo volvió a caer, en 2014, el gobierno hizo lo que hacen los gobiernos desesperados. Imprimió dinero, sin respaldo, sin límite. El bolívar empezó a perder valor tan rápido que los precios cambiaban varias veces al día. Venezuela entró en hiperinflación, la peor de su historia, una de las peores del mundo moderno. 7 millones de personas se fueron. Es la crisis migratoria más grande en la historia de América Latina. Más grande que la de Siria, en términos relativos a la población, médicos, ingenieros, maestros, obreros.
El capital humano que Venezuela necesitaba para reconstruirse lo recibieron Colombia, Perú, Chile, Ecuador, México. Los que se quedaron viven en una economía esquizofrénica. Una minoría con acceso a dólares vive relativamente bien. Una mayoría con salarios en bolívares no puede cubrir la canasta básica. El 10% más rico gana 50 veces más que el 10% más pobre. Venezuela es hoy el país más desigual de América Latina. Y el petróleo, la fuente de todo, produce hoy una fracción de lo que producía en su pico. PDVSA pasó de exportar 3 millones de barriles diarios a menos de 700.000. Las tuberías se oxidaron. Los técnicos se fueron. La corrupción drenó los presupuestos de mantenimiento. El activo que iba a salvar a Venezuela la terminó hundiendo. ¿Qué nos enseña todo esto? 3 patrones que no son exclusivos de Venezuela y que cualquier economía latinoamericana debería reconocer. Primero, la dependencia de una sola materia prima es una trampa, no una ventaja. Cuando el precio de esa materia prima sube, el gobierno se vuelve descuidado con todo lo demás. Cuando baja, no hay nada que lo sostenga. México tiene petróleo. Chile tiene cobre. Bolivia tiene gas. El patrón es regional. Segundo, las instituciones importan más que los recursos. Venezuela tenía petróleo y destruyó sus instituciones. Suecia no tiene petróleo y tiene uno de los estándares de vida más altos del mundo. La riqueza de un país no está en el subsuelo. Está en las reglas que permiten que la economía funcione de manera predecible. Tercero, la inflación es el impuesto más cruel que existe. No lo vota nadie, no aparece en el presupuesto, pero destruye el ahorro de una vida en meses. Cada vez que un gobierno financia su gasto, imprimiendo dinero, le está robando poder adquisitivo a todos los que tienen dinero en esa moneda. Venezuela lo hizo de manera extrema, pero el mecanismo es el mismo en cualquier país. Suscríbete. Cada día explicamos lo que el sistema preferiría que no entendieras, porque un peso que entiendes vale más que 1000 pesos que no comprendes.